a grabar. Bueno, unidad 13, finanzas públicas. La unidad 14 es deuda, que no la vamos a dar. Así que esto, como les contaba recién antes de empezar a grabar, esta es la última clase teórica del año. Y mañana el último práctico va a dar con Fran. Esta unidad de finanzas públicas, esta última que tiene que ver con sistemas federales o federalismo fiscal, va a estudiar los distintos niveles de gobierno que tienen los estados nacionales cuando organizan el sector público. Como ustedes sabrán, en el caso argentino, nosotros tenemos 3 niveles de gobierno: la nación, las provincias y los municipios. Y vamos a estar estudiando entonces en esta clase cómo se distribuyen las distintas potestades, tanto para cobrar impuestos como para gastar en los distintos esquemas estatales que vemos en el mundo. La Argentina es, como decía, es un país federal. ¿Qué quiere decir federal? Bueno, quiere decir que las unidades de alguna forma está constituido la unidad nacional sobre unidades subnacionales que tienen determinadas potestades, determinadas capacidades. En particular en el caso argentino, de hecho esto viene porque las provincias son preexistentes a lo que es la nación. De hecho, la constitución de la nación, no la ley, sino la constitución, sino como el acto de conformar un Estado nacional, proviene de la delegación de las provincias, de sus autonomías de alguna forma, y en ese proceso de unificarse entre un país. Esto es similar al caso estadounidense, donde uno tiene distintas provincias. Ustedes habrán estudiado en historia, en la escuela o en la facultad, dependiendo de si ya tomaron los cursos, en los cuales en algún momento no era obvio que la Argentina era Argentina, que era un solo país, sino que era de alguna forma algún tipo de atomización de provincias o de estados, los cuales por distintos motivos terminaron conformando lo que era Argentina, pero no era obvio, así como Uruguay, el Alto Perú, o Entre Ríos y Buenos Aires, que terminasen formando un nuevo país. Esto implica una cantidad de particularidades que vamos a estar viendo, y que esto deviene un montón de cuestiones que vamos a observar en los países federales, y en Argentina como es un caso, de esta distribución de las distintas potestades y de las relaciones entre la unidad nacional y las unidades subnacionales. Como les contaba, el foco va a estar puesto en cómo se distribuyen los gastos y los recursos entre los distintos niveles de gobierno, en Argentina de vuelta, nación, provincias y municipios. La formación de comunidades vamos a estar viendo, y lo que es la teoría de clubes y el modelo de Tibut. Vamos a ver algo de descentralización óptima, es decir, por qué motivos algunas tareas que realiza el Estado, algunas funciones desearía que se atomicen y que las lleve a la práctica, o que estén bajo responsabilidad de estados subnacionales, de las provincias en este caso, o por algún motivo, por el contrario, quisiéramos que esté todo centralizado en alguna unidad nacional, o una unidad federal. Vamos a usar durante esta clase de forma indistinta estas palabras. Cuando hable de provincias mayormente voy a hablar de estados subnacionales, esa forma más genérica, porque en pocos países se llama provincias, aunque incluiría los municipios, pero acá básicamente vamos a hablar de provincias. Y cuando hable de la unidad nacional, o del Estado nacional, o del Estado federal, o del Estado central, o del gobierno central, voy a estar refiriéndome a lo que sería el gobierno nacional en el caso argentino. Un cuarto punto, vamos a ver algo del impuesto sobre la propiedad. En particular esto se ve en esta unidad porque se asume que como el impuesto sobre la propiedad, y está más bien referido a lo que es la imposición sobre la tierra, eso corresponde a las provincias o a los estados subnacionales gravarlos, porque la tierra son los dueños de la tierra. Y además porque vamos a ver algún tipo de beneficio, de alguna justificación de por qué esto se podría gravar a nivel subnacional y no hay necesidad de gravarlo a nivel nacional. Quinto punto que vamos a ver tiene que ver con las transferencias entre los distintos niveles de gobierno, del gobierno, en particular del gobierno central, cómo le transfiere, en qué formas y qué efectos económicos genera transferir hacia los gobiernos subnacionales, en este caso de vuelta, las provincias.
y algunas características generales del federalismo fiscal en Argentina, algunas características más allá del libro, con información que he ido recopilando para entender un poquito mejor el caso argentino, porque ustedes, como saben, el libro refiere mucho a casos de Estados Unidos, que es un libro conceptualmente muy claro, pero bueno, es información un poco a veces que tiene algunos años, y del caso estadounidense. Es sumamente relevante el caso de Estados Unidos, y en el libro lo destacan, porque es un país federal. Alguno se imagina, no sé, imagino, estoy pensando, alguno relaciona esta cuestión del federalismo, por ejemplo, con las elecciones de Estados Unidos, que tenemos todavía, estamos viendo el recuento, a ver cómo salen. Alguno se puso a pensar de qué implicancias tiene ser un país federal, o si tiene alguna relación con esta cuestión de las elecciones, como para descontracturar en esta última clase del año. ¿A alguno se le ocurre? Están callados hoy. Bueno, un poco como yo les contaba, en Estados Unidos, los estados subnacionales son preexistentes a la confederación, lo mismo que en Argentina. Y muy a raíz de eso, y esta discusión federal, cuando distintas unidades dicen, bueno, formamos un país que está por encima nuestro, tiene que ver con la delegación de distintas potestades. La forma en la que se vota en Estados Unidos a partir de un colegio electoral tiene mucho que ver con esto. La forma en la cual se distribuyen los senadores y los representantes, en Argentina los senadores, principalmente los diputados, los senadores más que nada, tiene que ver con el federalismo, porque cuando uno mira a los senadores representan a las provincias. Todas las provincias tienen 3 senadores en Argentina, y en Estados Unidos también, creo que tienen 2 cada una, cada estado. Y esto tiene que ver con que no importa la cantidad de población que tengan adentro, cada estado subnacional es igual y se ve representado de la misma forma. Y esto tiene mucho que ver con una génesis federal. Lo que le contaba en Estados Unidos, con la forma de votar a través de un colegio electoral, y con que el que gana un estado se lleva todos los votos de ese estado para el colegio electoral, tiene mucho que ver también con esta lógica. De, bueno, nosotros, no sé, somos parte del estado de Alabama, votamos a un determinado candidato, y como estado de Alabama vamos a votar entero a un candidato. Es decir, definimos puertas adentro y luego le elevamos a la nación lo que nosotros definimos, por pensarlo de alguna forma. Todas estas cuestiones tienen mucho que ver. Todas las cuestiones que vemos en Argentina, de qué impuestos se cobran y qué responsabilidades tiene cada nivel de gobierno, son sumamente relevantes. Es decir, cuando miremos países federales y pensemos en su economía y un montón de cuestiones institucionales, ser un país federal o ser un país unitario en todas estas cuestiones, vamos a ver que es determinante. Es una discusión mucho más amplia y sumamente relevante. Ahora, volviendo un poco a lo que hablábamos al foco de la clase, por decirlo de alguna manera, vamos a ver un poco como unas primeras medidas que se toman para entender cuán federal es o no un sistema, o cuán centralizado está o no centralizado un determinado país. Como ustedes bien sabrán, los países cobran, más allá de declararse como federales o no, independientemente de esto, los países van a estar cobrando distintos tipos de impuestos en los distintos niveles de gobierno. Una forma para entender y para ver cuán centralizado es en un país, vamos a decir que es el ratio de centralización, o este ratio en el cual vamos a ver qué porcentaje del gasto del gobierno central qué porcentaje del gasto total, digamos, en realidad, qué porcentaje del gasto total es realizado por el gobierno central. Es decir, de toda la plata que se gasta en todos los niveles de gobierno que hay en Argentina, ¿qué porcentaje gasta la nación? Obviamente que por complemento vamos a poder saber qué porcentaje gasta el resto de los estados subnacionales. ¿Ok? Entonces, cuanto mayor sea el porcentaje de lo que gasta la nación, obviamente más centralizado va a estar, va a ser este sistema. Cuanto menor porcentaje, más diremos que menos centralizado, más descentralizado está. Un concepto relevante en este sentido es la idea del desbalance o desequilibrio vertical. ¿Y esto a qué hace referencia? Aquí, pues, estos colores maravillosos, por visual lo tengo que poner ese orden, pero más lindos son porque estar invertidos, ¿no? Blanco con la franja azul en el medio. El desbalance vertical o el desequilibrio vertical en Argentina
va a estar refiriendo a en qué medida están desproporcionados la recaudación de ingresos, más específicamente de impuestos, con respecto a la concentración que tiene el gasto. En el caso argentino vamos a ver que el gobierno nacional va a estar concentrando el 80% de la recaudación, pero sin embargo va a gastar el 56% del gasto, mientras que a nivel subnacional, principalmente las provincias, pero algo los municipios, van a recaudar el 20% de los ingresos, pero van a estar gastando casi un 45% del gasto. ¿Ok? Vamos a ver más adelante en la clase, pero entonces, ¿esto qué va a implicar? Bueno, naturalmente que hay una cantidad de transferencias que va a hacer el gobierno central hacia las provincias y hacia los municipios muy grande. Si esto estuviese empatado, diríamos, a grosso modo, que no tendría que haber transferencias entre la nación y las provincias. Cuanto más grande es este desbalance, mayor va a ser los esquemas de transferencias. En el caso argentino vamos a hablar de lo que es la famosa coparticipación federal de impuestos, pero también hay otra cantidad de fondos más que son distribuidos de la nación a las provincias y municipios. Bien. Un poco para poner en perspectiva este desbalance, los datos anteriores creo que eran para el año 2015, que eran esos datos que yo había puesto, esto para el año 2017, perdón, era para el año 2017 lo anterior, pero esto es del año 2017 la OECD, pero Argentina está metido aquí con datos más recientes. Aquí lo que vemos es los ingresos subnacionales comparado con los gastos subnacionales, que sería la comparación inversa, sería con mirar el porcentaje de cuánto recaudan y cuánto gastan las provincias más los municipios, y vemos que en el mundo, estos son los países del OECD y está metido Argentina, esto varía bastante, y de hecho hay muchos países que tienen un fuerte desbalance vertical, un fuerte desequilibrio vertical. En general lo que vemos es que los gobiernos subnacionales van a estar recaudando menos que lo que terminan gastando, las barritas azules son más pequeñas que las naranjas, y las grises, que sería el desbalance, que sería la diferencia, fíjense que en todos los casos son negativas. Es decir, termina, de alguna forma u otra, va a terminar transfiriendo fondos el Estado central a las provincias. Algo importante aquí con asterisco están los países que se definen como federales. Y como vemos hay de todo. Alemania se determina como federal, y si bien tiene un Estado subnacional bien grande, no quiere decir que haya un fuerte desbalance. Estados Unidos también tiene un Estado subnacional bien grande, las barras son altas, pero tampoco un desbalance tan grande. Lo mismo en Canadá o en Suiza, pero en el caso de Argentina, en Bélgica o en México, tiene un desbalance muy grande, incluso con estados subnacionales algo más chicos. Lo que podemos ver es que no necesariamente el comportamiento de los países que se definen como federales termina definiendo los desbalances o termina definiendo un poco esta división entre nación y provincias. En general vamos a observar que los países federales tienen algo más grande el sector subnacional, pero no siempre, no siempre. De hecho, vemos que un país como Dinamarca, que tiene un nivel subnacional extremadamente grande en gastos, no se define como un país federal. ¿Ok? Es decir, un país en el cual se descentralice y en el cual cada unidad subnacional tenga algún grado de autonomía. Este desbalance que yo les mostraba de Argentina y que les contaba que era bastante relevante, no es lo mismo en todas las provincias. Cuando uno mira los recursos de origen nacional comparado con los recursos totales que tiene cada provincia, vemos que hay provincias que dependen mucho más de los recursos nacionales, es decir, que su desbalance es más grande. Una de las últimas aquí es Formosa, creo que es la última, me olvidé por los nombres a todas, en la cual, si nosotros vemos, prácticamente el 90% de sus recursos son de origen nacional y el 10% son impuestos que recauda, y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires apenas no llega ni al 25% de lo que recibe de la nación, y la gran mayoría es recaudación propia. Aquí Neuquén tiene algún grado también de autonomía bastante alto, porque tiene regalías mineras, y Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe suelen ser provincias también con cierto grado de participación de recaudación propia elevada, junto con las provincias mineras que tienen regalías, que es un ingreso extra propio. ¿Ok?
pero la idea un poco aquí es que este desequilibrio vertical que observamos en muchos países y que se observa en Argentina, no quiere decir que para todas las provincias el desbalance sea el mismo. Habrá provincias con más y provincias con menos necesidad de ser suplementados sus ingresos con fondos nacionales. Un último dato para entender también esta cuestión de estos desbalances y entender también cuál es el rol del gobierno central, y más adelante vamos a ver que el gobierno central tiene digamos, algún objetivo de nivelar o de generar una menor desigualdad. Vemos que Argentina tiene un alto nivel de desigualdad entre sus regiones. No es el país más desigual del mundo, pero esto citado de un paper de Schleifer y otros que encontré por ahí. Lo que encontramos aquí compara el percentil 75 con el percentil 25. Es decir, si yo ordeno todas las provincias argentinas de ingresos per cápita más bajos a los ingresos per cápita más altos, aquella que está ubicada en el percentil 25, es decir, aquella que tiene un 25% de provincias con menos ingreso y un 75% con ingresos más altos, es el percentil 25, y el percentil 75 es aquella provincia que tiene un 25% de provincias con ingresos más altos y un 75% con ingresos más bajos. Entonces comparo algo así como una provincia que esté de la mitad de tabla para arriba en ingresos per cápita con una provincia que esté de la mitad de tabla para abajo. Es decir, no comparo la más pobre y la más rica, pero comparo una moderadamente rica y una moderadamente pobre, y observo las diferencias. Esto para todo este grupo enorme de países, que son como 70 y pico países. Y vemos que Argentina es de aquellas que presenta mayores desigualdades. O sea, necesariamente esto va a implicar que algún tipo más que estos desequilibrios, como veíamos, verticales en las provincias sean un poco mayores, y que la necesidad del Estado Nacional de redistribuir entre regiones va a ser también un poco más grande, un poco más necesario. ¿Alguna consulta hasta aquí? Esta parte. Mientras voy redondeando esta parte de descripción y de motivación de toda la cuestión federal, en el caso argentino, las distintas, como nosotros veíamos, la descentralización va a estar mostrando que hay un 80%, como les contaba, de la recaudación que hace la nación y un 55% del gasto que se encargaba la nación. Pero no quiere decir que la nación se encargue por igual de todos los gastos. Cuando nosotros mirábamos, esto es información del año 2017, si mal no recuerdo, lo que vamos a ver un poco la idea de esto es, más allá de los porcentajes puntuales, es entender que las distintas funciones que hemos visto ya en la primera clase del año, vamos errando en la última, con conceptos que vimos en la primera, vemos que, por ejemplo, en educación, la nación participa en apenas un 24%, mientras que las provincias tienen un 72% de participación. ¿Por qué? Porque tienen la educación media e inicial mayormente, y los municipios apenas un 3%. Cuando vemos la salud, ahí la nación tiene una participación mayor. Cuando vemos en seguridad y defensa, la nación participa más. Lo que quiero decir un poco aquí para entender es que esta división de roles entre nación y estados subnacionales no va a ser de una forma uniforme, ¿ok? Vale la redundancia. No va a ser siempre la misma proporción, dependiendo, y vamos a ver alguna justificación de por qué uno sí o por qué no, dependiendo de la función en cuestión, es que habrá motivos para que en algún caso se encargue la nación o para que en algún caso se encargue las provincias o se encarguen los municipios. La última filmina de este repaso del federalismo y distintas magnitudes es entender la coparticipación. Este es el laberinto para el año 2019 que teníamos. Y esto un poco no es ni más ni menos que reflejar los distintos impuestos que hay y cómo se van desagregando y cómo van llegando a las distintas unidades. Esto para entender un poco cómo es que esto funciona, de cada uno de los impuestos que nosotros tenemos, por ejemplo, IVA, aquí, vamos a tener que
un 1% va a ir, por ejemplo, a la FIP, ¿ok? Y el 80%, sacando ese 1% que va a la FIP, el 11% va a financiar lo que son las jubilaciones y el 89% va a la masa bruta de coparticipación. De ganancias va a ir el 100% a la masa bruta de coparticipación. Y así de un montón de impuestos, gran parte, mayormente van a la que se llama masa de coparticipación, y es una gran bolsa de dinero que luego distribuye entre la nación y las provincias. No todos los impuestos, como decía, van en la misma proporción. Como les Profe, contaba, no entendí una cosa que dijiste, del 1%. ¿Adentro de ese 1% está el 11% del seguro social? A ver, sí, disculpa porque ¿Cómo tenía es eso? bajo el volumen. ¿Quién me habla? Ah, perdón. Yo, Gonzalo Bilbao. Gonzalo. Aquí primero se detrae un 1,9% automático para la FIP, y una vez que ya saqué eso, de una vez que saqué ese 1,9%, Está bien, se vuelvo a tener retrae un una 100, parte. No. vuelvo a tener un 100, pero neto de ese 1,9 que va a la FIP. Por eso, no sé si ustedes sabrán, o tener algún amigo que trabaja en la FIP y que dicen, che, qué bueno laburar en la FIP, no sé si a alguno de ustedes le pasará, que tiene unos sueldos bárbaros, gran parte de la FIP es porque tiene este aporte que se lleva de casi todos los impuestos, se lleva el 1,9%. Con lo cual tiene un presupuesto propio que es desmesurado, y luego, bueno, verán que trabajar en la FIP es primer mundo, y el resto de las dependencias del Estado está lejos de eso, o en la gran mayoría. Entonces la FIP llegó a 1,9, y de la bolsa que queda sacamos eso, del nuevo 100%, neto ya de esto, de este nuevo, 11% seguridad social, 89 masa bruta de coparticipación. ¿Bien? Ahí lo entendí. Y así cada impuesto. Lo que es importante esto, más allá de que parezca más complicado de lo que es, que no es ni más ni no es ni más ni menos que un Excel esto. Se pone a pensar, esto es un Excel que a medida que va entrando a la plata, el Estado lo divide. Tampoco es que el Estado muchas veces vende como la super complejidad, y no es ni más ni menos que nada, que un Excel que irá distribuyendo los fondos. Esto no tiene por qué ser ninguna complejidad mayor. Lo que tiene que ver esto, y lo que sí es importante, es entender la gran cantidad de impuestos que hay, pero más que nada la gran cantidad de lobbies o de intereses que hay. Porque una cosa que es importante es saber que, por ejemplo, si al Congreso se va a debatir, por ejemplo, un aumento del impuesto a las ganancias, una vez que yo detraigo ese 1,9, el 100% va a ir a la coparticipación. ¿Ok? De la cual acá hay todas las detracciones que se van haciendo, pero de las cuales el 57, más lo de la cava, el 60% más o menos de la coparticipación va a volver a las provincias. Entonces, si aumenta, como les contaba, el impuesto a las ganancias, las provincias se terminan llevando el 60% a repartirse entre ellas. Si por el contrario lo que aumenta es el impuesto a los débitos y créditos bancarios, lo que se llama impuesto al cheque, el 100% va al ANSES, va a pagar jubilaciones. Entonces no es lo mismo subir cualquier impuesto en Argentina. Obviamente que si hay que subir algún impuesto, las provincias van a tener algún interés mayor de subir lo que es ganancias o cualquier otro impuesto, pero que les termine cayendo más fondos a ellas. ¿Se entiende? Entonces, más allá, porque muchas veces se plantea como que la dificultad es que sea un laberinto, y no es una gran... Es hacer un Excel, no es tampoco tan complicado. Lo que sí es relevante es que, bueno, si uno sube este impuesto, servicios de comunicación audiovisual, le va a ir un 25% al INCA, que va a financiar después subsidios a producciones de cine, le va un pedazo al Instituto Nacional del Teatro, y así, y por el contrario, si yo en realidad lo que subo es el impuesto a los combustibles, va a ir una parte a las provincias más pequeñas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esto es muy interesante para entender lo que es la economía política, para entender cuando uno toca un impuesto, los ganadores y perdedores no son siempre los mismos, y eso determina mucho la discusión. Julián, te hago una consulta, me ha dicho primero. Julián, adelante. Te hago una consulta con respecto al IVA, Sí, para seguir con ese ejemplo, sí, que tienes 1,9% que va a FIP, y la sí. diferencia, o sea, ese 98,1%, ¿a dónde va? El 98,1 vuelve a hacer de cuenta que una vez que yo saqué esto de la FIP, vuelvo a tener un 100. O sea, un 100 que ahora es más chico, ¿se entiende? O Sí, sea, eso sí, del eso nuevo está 100, bien.
89% a masa de coparticipación, a masa bruta, que es decir, va a ir a la coparticipación, que ahora se termina distribuyendo y termina llegando a las provincias, estos porcentajes que ves acá, 57,36, este es el famoso 350 de la cava que se estuvo discutiendo y que se le bajó a 2 y pico, hará un mes o dos, y el 11% a seguridad social, mayormente al ANSES, y un pedazo va a lo que es la seguridad social de las provincias, a pagar lo que es la caja de seguridad social de los ex empleados del sector público, por ejemplo, de la provincia de Buenos Aires y otras provincias. ¿Se entiende? Yo lo que sí, yo lo que entendía de que ese 1,9% que se lleva a FIP se toma como 100% y se divide entre seguridad social y masa bruta. No. Eso, Está bien. eso es poco claro, no, y es verdad, es un buen comentario eso, Julián, Está porque bien. es poco claro el gráfico. Bien. Esto del 1,9 son Está como bien. detracciones, lo de las FIP es chupa el 1,9, bueno, y de lo que queda, ahí lo distribuimos. ¿Ok? Bueno. Buena pregunta por aclara, porque sí, el gráfico no es del todo amigable. Perfecto. Bien, gracias. Perfecto. Imanol pregunta, ¿la municipalidad dónde aparece? Bueno, Imanol, dos cuestiones. Las municipalidades son entidades que sí dependen de las provincias, es decir, las provincias son preexistentes a la nación, pero las municipalidades no. Entonces, por un lado, lo que es la masa de coparticipación neta, que termina yendo a provincias, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires tiene por su ley, tiene su ley de coparticipación propia, que aquí no figura, porque esto depende de cada provincia, por la cual el 16% de todo lo que llegue por coparticipación, luego de eso se va en otro laberinto hacia los municipios, el 16% a los municipios. ¿Se entiende? Entonces hay como un laberinto, una vez que llega a la provincia, similar, porque la provincia de Buenos Aires también distribuye así los impuestos que recauda ella, porque aquí estamos mirando solamente impuestos del nivel nacional. ¿Ok? Esto es bien importante. Los impuestos a nivel provincial no están aquí. Entonces, los municipios aquí irían a partir de lo que va a las provincias y luego esto, por las distintas leyes, van a los municipios. Los municipios a su vez van a recibir también, que aquí no está, de la misma forma, coparticipadas automáticamente, de acuerdo a cada una a las leyes provinciales propias de coparticipación que tengan, para los municipios, van a recibir de los impuestos provinciales, por ejemplo, ingresos. También los municipios van a recibir o van a tener su propia recaudación, que cobran sus propias tasas. Sí, eso justo te iba a decir. Que aquí tampoco aparece, lo mismo que no aparecen los impuestos provinciales, tampoco aparecen los municipales, que aparecen las distintas tasas. Por ejemplo, perdón, el APR, por ejemplo. Sí, eso, el APR, la Agencia Platense de Recaudación, son tasas municipales, que te cobran el alumbrado, barrido y limpieza de La Plata, y eso aquí no aparece, y eso es puramente municipal. Y eso lo queda el municipio de la municipalidad. Y así, cada uno de los municipios, algunos del interior, tendrá seguramente red vial, que es la más conocida, que le cobran a los campos, o tasa de higiene, de seguridad de higiene, tasa de inspección, seguridad de higiene, que es como una tasa que se cobra a los comercios o establecimientos industriales, y cada municipio tiene sus distintos impuestos. Ahí lo que pregunta Iván, que pregunta, ¿qué son los ATN? Los ATN son, asistencia del Tesoro Nacional, como dice Gonzalo, que es un fondo el cual tiene cierta libertad y discrecionalidad el gobierno nacional para poderlos distribuir. Esos fondos van tanto a las provincias como a los municipios. ¿Ok? Que esos sí los puede transferir directamente a los municipios. Son aportes que le hace, bueno, necesita una determinada asistencia y se le da. Y no es ni un préstamo, es directamente se les regala, se transfiere plata sin ninguna contraprestación a cargo a las provincias o municipios también. Los ATN pueden ir directamente a un municipio. ¿Bien? Como vemos, tiene distintos componentes por los cuales se nutre ese fondo ATN. ¿Ok? Como verán, la discusión del federalismo es súper interesante y súper llena de distintas variantes y toca un montón de cuestiones. Está relacionado por todos lados con un montón de temas. ¿Bien? Juan Pablo pregunta, ¿en qué gasta tanto presupuesto la FIP? Y la FIP gasta porque tiene un montón de gente y tiene un montón de sueldos, la FIP. No sé si alguno tiene, como yo preguntaba, algún conocido o algo, la FIP se gana muy bien en la FIP. Es un poco un paraíso, es medio una isla, la FIP. Es uno de esos 2 o 3 lugares del sector público donde se cobran sueldos
comparables con el sector privado o mejores con la estabilidad estatal. Es un poco un paraíso muchas veces. Pero bueno, después va, en realidad un paraíso. Dependiendo de donde esté trabajando, hay oficinas que trabajan mucho, la FIP, obviamente, y hay oficinas que trabajan un poco menos, pero como todo, pero bueno, pero la FIP tiene unos sueldos. Lo que luce un poco, y aquí es un punto de vista personal, pero creo que tengo argumentos para sostenerlo, la FIP, lo mismo que las agencias de recaudación en general en Argentina, suelen tener algún tipo de premios por ser los que recaudan. Un poco el argumento es, como nosotros recaudamos, nos quedamos con más presupuesto y con eso podemos premiar a nuestros agentes que recaudan mejor los impuestos. Y en definitiva no es ni más ni menos que pagar sueldos más altos, porque tampoco hay esquemas de incentivo claros. Y eso parece un poco injusto, porque en definitiva la función de la FIP es recaudar. Con esa misma lógica, el Ministerio de Desarrollo Social nunca va a poder cobrar entonces buenos sueldos, porque ellos son los que gastan, porque seamos realistas, cuando se nos podría ocurrir que un Ministerio de Desarrollo Social va a ser el que recauda los fondos. Es un argumento un poco infantil, pero que tiene que ver un poco más con la lógica de la economía política, de grupos de presión y de sindicatos, que básicamente si uno no les da lo que quieren, de una forma medio coercitiva y medio tomando de rehén al sector público, ellos te dicen que no te operan en otra época, no te recaudaban impuestos, entonces te afectan tu recaudación. Pero si uno lo pone a pensar racionalmente y con algún tipo de ingrediente de ética o de moral, no hay forma de que eso tenga lógica. Porque de nuevo, ¿cómo hago entonces yo para premiar a los empleados del Ministerio de Salud o de Educación? Y no, porque ellos van a gastar plata. No hay forma de que el Ministerio de Salud esté recaudando plata. Entonces, es simplemente el de la FIP es tan buen o mal burócrata, cuando recauda bien o mal, que el del Ministerio de Salud, que indirectamente está gastando plata, porque cuando hace un tratamiento está gastando. Es infantil y es un argumento bastante pobre decir que por eso uno tendría que tener mejores fondos o más recursos. Acá te hago un compañero. Pero es parte esto, Gonzalo, de lo mal que funciona el sistema, porque, de nuevo, porque es desigual, porque yo también podría tener interés en que en realidad lo que yo necesito son buenos funcionarios, como decía, en el Ministerio de Salud, o en el Ministerio de Desarrollo Social, ¿no? O en el Ministerio de Educación, o en el Ministerio que sea, del Interior, en el Ministerio de la Mujer, o donde sea que uno tenga. Lo que sí parece un argumento poco convincente decir que como vos sos el que recauda impuestos, si lo haces bien, o para hacerlo bien, tenés que ganar más sueldo, y si sos el que tiene que gastarlo, para gastar bien o de manera eficiente, no hay ningún premio ni ninguna compensación equivalente. En fin, es parte de las cosas que uno, pero bueno, es una dinámica, no es único de Argentina, hay varios países del mundo que pasa esto, que las agencias de recaudación son un poco una isla. Y Manol, ahí levanta la mano. Sí, profe, nada, lo de este conocido entró por el viejo falleció, se quedó con el lugar y sí, claro, cobra muy bien, y muchísimos premios cobra. Claro. Creo que encontrar infractores hasta cobran, por eso están como locos. Claro, pero a ver, encontrar infractores eso podría estar bien, porque en alguna parte vos le hacés ganar plata al Estado, entonces eso tiene lógica, porque mismo el inspector, pensemos que si no, cuando va a inspeccionar a alguien que tiene infracción, lo podría coimear, entonces eso no me parece que esté mal, ¿se entiende? Porque ahí sí que tenemos que entender que nosotros acá como profesionales de ciencias económicas hay que entender los incentivos. Eso no me parece mal, porque el tipo va a enfrentar gente que evade y evade mucho, muchas veces, y que por más que no nos guste, va a estar expuesto y le va a poder ofrecer, bueno, te pago X cantidad y vos haces la vista gorda. Entonces en ese sentido tiene alguna lógica. Pero muchas veces vemos que en realidad los beneficios se los lleva cualquiera, el burócrata de turno que no está haciendo esa inspección o que no tiene ese trabajo puntual. En todo caso, tampoco tendría por qué cobrar más o menos. Sí podría ser que aquel que encuentra infractores cobre en función de los infractores que cobró. Que luego su sueldo al final del mes, calculada su beneficio, tampoco tendría por qué ser mayor o menor que aquel que trabaja en una oficina con un trabajo de otro tipo, con una función de otro tipo. Simplemente que su función de pagos podría tener algún premio por encontrar. Pero no quiere decir que cobre más. Es decir, puede ser que vos cobres, bueno, cobrás, por dar un ejemplo burdo, cobrás 0 y 5.000 pesos por cada infractor que vos encuentres. Entonces, bueno, en promedio, si vos encontrás, no sé, 10 infractores por mes, cobrás 50.000 pesos. No quiere decir que cobres más
que otra persona puede cobrar 50.000 pesos fijos. Lo único que, bueno, vos tenés que encontrarlos si no ganás menos. Entonces, los esquemas de incentivos, primero que no me parecen mal, y segundo que no quiere decir siempre y necesariamente que uno gaste mucho más dinero. Uno puede pensar esquemas de incentivos que sean igualmente eficientes. Como bien sabemos aquí, uno de las decisiones las toma en el margen, mirando costo y beneficio marginal. Uno no tiene que mirar el beneficio inframarginal, es decir, uno no tiene que cobrar un sueldo altísimo para decidir buscar a un nuevo infractor. Uno teniendo un sueldo más alto, más bajo, si el próximo infractor le reporta mucho beneficio, va a tener incentivos a buscar, más allá de lo que haya cobrado antes o no. ¿Se entiende? Esto es razonar las cosas económicamente, que yo muchas veces les digo, los quiero presionar a pensar las cosas económicamente, tiene que ver con eso el incentivo. El incentivo está en el margen, no tiene que ver con cobrar mucho o poco. Tiene que ver con la próxima unidad, qué costo y beneficio enfrento. Así sean los incentivos. ¿Bien? De hecho, por el contrario, si yo todo lo demás constante, si lo que tengo es un sueldo alto, el efecto ingreso me juega en contra de forzarme en el margen. De hecho, eso es bastante evidente, que si uno tiene un sueldo bien alto, tiende a afectar negativamente mi percepción de costos y beneficios en el margen. ¿Por qué? Por el famoso efecto ingreso. ¿Ok? Bueno, acá vamos a seguir, que esta parte es interesante, pero si no, no llegamos a cerrar el año, si no vamos a terminar tarde. La última clase va a ser larga. ¿Por qué se forman unidades subnacionales? Aquí un poco lo que vamos a estar mirando son la teoría de los clubes. La teoría de los clubes nos va a servir para pensar esta cuestión, para entender cómo a partir de algún tipo de asociación voluntaria entre personas, se puede lograr financiar y compartir algún tipo de beneficio común. En particular, la lógica del club óptimo va a funcionar de la siguiente forma. Todo tipo de decisión en el margen, y como siempre en economía, tiene que ver con evaluar beneficios y costos marginales, ¿no? Entonces, lo que vamos a estar viendo es que, de alguna forma, un club, cuanta más gente tenga, más va a reducir los costos en el margen, es decir, piensen que somos un club y queremos construir una pileta, ¿no? Una pileta olímpica, una pileta de 50 metros. Bueno, si yo tengo 10 personas para financiarla, o 20, naturalmente que siendo 20, el costo va a ser más bajo. En el margen de sumar, si yo sumo 10 personas, más, o sea, si en vez de 10 tengo 20 personas, cada una va a tener que aportar un poquito de dinero, ¿ok? Y se va a beneficiar por tener una pileta construida. Si ahora en vez de 20 son 30, y seguramente sea más fácil todavía construir una pileta de 50 metros. Y así yo voy subiendo, pero no quiere decir que siempre que sume más gente va a ser cada vez mejor esta ecuación. Porque llega un punto en el cual si yo en realidad la pileta de 50 metros, todo muy lindo, pero tengo 2.000 personas, si hay 2.000 personas, el beneficio marginal de la pileta es muy bajo. ¿Por qué? Porque se congestiona. Entonces, de alguna forma, un club óptimo nos va dando esta lógica cuando pensemos que para proveer algún tipo de bien o servicio común, un bien de servicio público, tenemos que entender que hay algún tipo de nivel óptimo. Y vamos a entender las comunidades, las entidades subnacionales, de esta forma, entendiendo con que va a haber algún grado de nivel óptimo de las unidades. Por algún motivo, las provincias no tienen el tamaño de una ciudad, ni tampoco tienen el tamaño de toda la Patagonia. ¿Ok? Por algún motivo, aun cuando podemos tener críticas al tamaño, pero por algún motivo no hay 3 provincias en todo el país, ni hay 150. Tiene que ver un poco esta lógica. ¿Cómo se financia? Es bien relevante, ¿no? De nuevo, entender un club óptimo se va a financiar a partir de impuestos, a partir de alguna contribución fija, a partir de algún tipo de que uno paga de acuerdo al beneficio que recibe. También tiene esta misma lógica de un club. Las cuestiones de exclusión y free ride, es decir, en un club, estos bienes públicos que se construyan o que se provean van a sufrir de free ride. Entonces, el principio de la posibilidad de exclusión va a ser central para poder evitar el free ride. Es decir, para uno poder tener un club en el cual construimos la pileta, es importante que uno pueda cerrar las puertas y que vengamos solamente los que pagamos por ello. Por último, cuestiones de eficiencia y de equidad. En particular, siempre hablamos de esto de la eficiencia, de elegir un tamaño óptimo entre beneficio y costo marginal.
de evitar el free ride y de poder permitir un tamaño óptimo, obviamente que hay cuestiones de equidad y que tienen que ver con, incluso entre las distintas comunidades o entre los distintos clubes, cómo yo puedo redistribuir entre unos y otros. Puede haber clubes más ricos y clubes más pobres, y este es un tema también muy relevante. O mismo, si yo permito que en un club solamente se unan los ricos, ese club va a ser muy rico, pero va a haber mucha desigualdad entre este club con otros clubes. ¿Entiendes? Entonces, con este enfoque es que se discute la conformación de unidades subnacionales de forma análoga. Aquí es entonces que aparece el famoso modelo de Tibut, y es algo, lo van a estar viendo mañana en el trabajo práctico, y es algo muy discutido en la literatura. Y el modelo de Tibut es una propuesta, es una teorización, en la cual va a entender que la gente vota con los pies, y de forma que votando con los pies termina generándose una provisión eficiente de bienes públicos. Entendiendo la lógica de los clubes, podría decirse que cada unidad subnacional, que cada provincia, la podemos entender entonces como un determinado club. Y del mismo modo que uno cuando decide afiliarse a un club va a tener distintos beneficios, ¿no? Ustedes pueden ser, no sé, socios de gimnasia porque usan las canchas de tenis en el bosque, entonces si uno es socio de gimnasia le va a dar este otro beneficio. Puede ser socio del club de estudiantes que tiene las canchas de golf, entonces uno se asocia a estudiantes porque quiere hacer uso de las canchas de golf, o se hace socio del club hípico porque tiene el club hípico y tiene, no sé cómo se llama, la pista hípica, etcétera, etcétera. Entonces, y de alguna forma uno elige el club, cada club tendrá distintas cuotas con distintos beneficios, y uno va eligiendo qué club quiere pertenecer y a cuál club no quiere, ¿bien? Si le gusta mirar un espectáculo deportivo muy bonito, seguramente no va a ser socio de gimnasia para ver fútbol, ¿no? Eso claramente, si es más bien masoquista, uno va a elegir ser socio de gimnasia. Pero bueno, en ese sentido, es que cada uno elige lo que tiene ganas como si fuese un club. El modelo de Tibut lo plantea de esa forma. El modelo de Tibut lo plantea como cada uno elige un poco la unidad subnacional, es decir, la provincia en la que quiere estar. Y a partir de entender que va a funcionar con alguna lógica de mercado, va a proponer que la gente responda a incentivos y que sus decisiones van a estar basadas en costo-beneficio. ¿De qué tipo? La gente va a observar qué impuestos y qué bienes y servicios me provee el sector público, y en función de eso va a decidir establecerse o no en una provincia o en otra. ¿Bien? De alguna forma, por ahí Entre Ríos me cobra pocos impuestos y me ofrece pocos servicios públicos y bienes públicos. Y por el contrario, Santa Fe me ofrece impuestos más altos y me da muchos bienes y servicios públicos. O en Córdoba me ofrece algo moderado y se focaliza más que nada en salud pública, pero no en educación pública, etcétera, etcétera. Cada unidad subnacional me ofrecerá un distinto menú de alguna forma, un distinto set de costos y beneficios, un distinto pack, podríamos decir, por el cual uno decide votar con los pies. Es decir, si a mí me gusta más Córdoba, por los beneficios y los costos asociados, me voy a Córdoba, o Entre Ríos, o Santa Fe, o a la provincia que sea, o a La Pampa, o a alguna calle acá de Río Negro, o de Chubut, y cada uno se mueve de provincia, entonces el Estado lo que ofrece es un determinado pack. ¿Cuál es la clave? Algo muy importante es para entender este modelo de Tibut, cómo funciona. Hay una cantidad de supuestos que son clave para que pueda funcionar esta lógica de mercado, en la cual la gente básicamente decide. Cuando hablo de lógica de mercado, entiendan que la gente va a tomar la decisión de costo-beneficio, y entiendan que básicamente, si mañana Entre Ríos sube mucho los impuestos y no acompaña con mejores bienes y servicios de provisión pública, lo que va a suceder es que la gente va a votar con los pies. ¿Y qué va a hacer? Se va a ir de Entre Ríos. Entonces Entre Ríos se va a quedar con menos gente. En particular, los que se van a ir van a ser los que les tocaba pagar más impuestos nuevos. Entonces, de esta forma, la disciplina de mercado es como que Entre Ríos se queda sin demanda, entonces Entre Ríos se queda sin nadie que le pague los impuestos. Entonces, Entre Ríos puede ofrecer un pack distinto del de Santa Fe y el de Entre Ríos, y el de Córdoba, pero lo que no puede es ofrecer algo delirante.
¿Por qué? Porque si ofrece algo muy bueno y pocos impuestos, digamos, se va a desfinanciar y se funde en 2 minutos, y si ofrece algo muy malo, se va toda la gente, entonces se desfinancia también. Entonces hay como alguna competencia por absorber a la demanda. Bien. ¿Cuáles son los supuestos en los cuales descansa este modelo de Tibut y que son centrales para entender son centrales para sostener esta hipótesis, esta teoría del modelo de Tibut? Bueno, ¿qué cuestiones necesitamos? ¿Qué supuestos necesitamos que se cumplan para que el modelo de Tibut aplique en la realidad? En primer lugar, necesitamos que las actividades gubernamentales no generen externalidades sobre otras comunidades. Es decir, pensémoslo, si parte de los bienes públicos, parte de los bienes, o los bienes de provisión pública que provee la ciudad de Buenos Aires, benefician a los bonaerenses que están de la provincia, esto no va a generar una asignación óptima. ¿Por qué? Porque va a haber algún tipo de subprovisión, como bien sabemos, cuando hay externalidades, porque va a estar generando un beneficio en terceros. Otro supuesto central es que los individuos son completamente móviles. Yo esto que recién les contaba, para que este modelo funcione, necesito que la gente se mueva. Si la gente no se va a ir por nada del mundo de Entre Ríos, entonces Entre Ríos puede cobrar lo que quiera, puede dar unos servicios y bienes de provisión pública malísimos, y la gente se va a quedar igual. Entonces no va a haber esta lógica de mercado. La gente tiene información perfecta respecto de los bienes públicos y los impuestos de cada comunidad. Es decir, la gente entiende bien el PAC que se le está ofreciendo y sabe bien qué PAC hay en cada provincia para poder elegir me voy o me quedo donde estoy. Si no, obviamente, de nuevo, no hay esta disciplina de mercado, porque no hay esta forma de observar qué PAC me gusta más. Cuarto, tiene que haber suficiente cantidad de comunidades distintas, con suficiente variedad, para que cada individuo pueda encontrar una acorde a sus demandas. ¿Ok? A su demanda. Es decir, de alguna forma hay un menú lo suficientemente amplio para que uno pueda elegir en cuál situarse y cuál le parece que se adapta mejor a su perfil y a sus gustos. El punto que le sigue, el quinto, el costo por unidad de servicio debe ser constante. ¿Por qué? Porque si no fuese constante, o si no tuviese algún tipo de nivel óptimo y que luego se encareciese, básicamente lo que diríamos es que no hay una subdivisión óptima. Lo mejor sería unir a todos dentro de una misma, juntar a toda la gente dentro de una única unidad, en vez de generar alternativas, porque los costos serían más bajos. ¿Ok? Si proveer educación, salud y seguridad fuese más bajo, fuese más barato, cuanto más población tengo, naturalmente que el nivel óptimo no sería que haya una gran cantidad y no habría provincias compitiendo. Simplemente la provincia más grande sería mucho más barata, entonces directamente tendría un producto que no sería competitivo con el resto. Lo podríamos pensar como una especie de monopolio natural, donde hay un costo decreciente, entonces lo que nos conviene es que haya un proveedor enorme, porque va a tener costos más bajos que el resto. Sexto punto, los servicios públicos se asume que son financiados con un impuesto sobre la propiedad, de forma que aquellos que se benefician más que proporcionalmente, se benefician proporcionalmente más con vivir en este lugar, pueden, de alguna forma, van a contribuir también proporcionalmente más. Un séptimo punto, las comunidades asumen que pueden de alguna forma tener algún tipo de regulación o de estatutos que permita, y en el libro va a decir algo así como reglamentar las viviendas o el tipo de construcciones. Un poco la idea es que para que este modelo funcione también, no tendría que permitir que haya algún tipo de free ride. ¿Y un free ride cómo se produciría? Bueno, si a mí Entre Ríos me ofrece un montón de educación, salud, etcétera, todo maravilloso, y me van a cobrar un impuesto proporcional a mi propiedad, tendría que de alguna forma poderme evitar que yo, por poner un monoambiente, le haga uso de todos los bienes que provee Entre Ríos. ¿Ok? De alguna forma este modelo, para funcionar, lo que no permite es que yo me haga de todos los beneficios simplemente pagando un mínimo de impuestos, simplemente con una contribución mínima. No es ni más ni menos que decir, hay que evitar que haya free ride. Para que haya
esta lógica de mercado tendría que hacer que la gente pague proporcionalmente con el beneficio que va a recibir. ¿Ok? Para que eso suceda, es que se necesita este séptimo punto, en el cual de alguna forma yo pueda limitar a la gente a que me haga free ride a partir de vivir en una casa muy barata, en una zona que recibe muchos beneficios por lo que pagan mis vecinos. Una forma alternativa y quizás una solución intermedia sería que el nivel de impuestos entonces salga de lo que es el impuesto proporcional a la propiedad y tenga alguna consideración más bien per cápita, ¿okay? Por los beneficios que yo recibo independientemente del tamaño del hogar en el cual vivo. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa con el mundo real? Porque ustedes aquí van a decir, che, bueno, y si lo esa cantidad de supuestos y demás que vos decís. En el mundo real, esta hipótesis, esta teoría de los clubes de votante con los pies de Tibut, no nos viene a decir, che, a ver, quédense tranquilos que vamos a tener una competencia como si fuese la competencia entre Coca-Cola y Pepsi para dominar el mercado. No, lo que dice es que hay algún grado de competitividad, lo cual termina disciplinando, lo cual no puede ser que una provincia se pase de rosca con los impuestos, o que un estado en Estados Unidos se pase de rosca con los impuestos, si no te da nada a cambio. ¿Por qué? Porque la gente se va a mudar, o las empresas se van a mudar, y esto termina equilibrando de alguna forma, que sean packs equilibrados, por decirlo. Me cobras pocos impuestos, ok, vas a recibir menos beneficios. Me cobran muchos impuestos, me vas a dar beneficios. Un poco, o uno de los supuestos principales, el supuesto principal, digamos, es que es la famosa movilidad, es que la gente vote con los pies, es que la gente esté dispuesta a moverse de un lado a otro. La evidencia empírica nos muestra que en Estados Unidos la gente vota con los pies, que la gente se mueve de un lado a otro con cierta regularidad. Por el contrario, en el caso argentino, la gente no suele moverse con tanta facilidad. No sé acá cuántos serán de La Plata, pero yo como platense la verdad es que nací en esta ciudad y muy probablemente me vaya a morir en esta ciudad y tengo generaciones de mis hermanos, mis primos, y prácticamente nadie se va de la ciudad. Y en muchos lados pasa algo similar en Argentina. Los estadounidenses no, los estadounidenses nacen en un lado, van a otro lado para el jardín, se mudan por un trabajo, se mudan por otro, por la universidad, por el posgrado, por un trabajo, por un amor, por lo que sea, todos viven viajando, siguen mudando. Entonces, tiene alguna lógica, tiene alguna cuestión idiosincrática que hace que este modelo, esta teoría, aplique mejor a Estados Unidos, donde no hay dudas de que la gente vota con los pies con mayor facilidad. La gente tiene más movilidad. En el caso argentino es menos obvio, por lo tanto, por lo menos las conclusiones de este modelo y de que esta competencia entre las unidades subnacionales hará que haya cierta disciplina de mercado y que ninguno se pase de rosca, no tiene por qué ser tan competitivo y no tenemos por qué confiar de que los packs van a ser tan equilibrados. Podríamos encontrarnos alguna combinación de impuestos y gastos menos equilibrados. Los test empíricos, ahí menciona algo en el libro, van a ver que hay alguna evidencia de que las propiedades, cuando los packs son mejores de beneficios que me dan, de bienes y servicios públicos, el valor de las propiedades tiende a subir. Y esto tiene que ver con que, de alguna forma, la gente vota con los pies y aumenta la demanda de tierras en lugares más bonitos, en lugares que me dan mejores packs. Entonces, esto, de alguna forma, va de la mano con esta idea, brinda alguna evidencia que sostiene la teoría de votar con los pies de Tibut. ¿Por qué? De nuevo, porque refleja que cuando doy mejores packs, la gente quiere ir a vivir a esos lugares, la gente se mueve, la gente vota con los pies, y en definitiva, cuando la gente se mueve, aumenta la demanda por esas tierras y termina aumentando el precio. Por el contrario, los precios son más bajos en los lugares que la gente no quiere, porque las combinaciones son más precarias que me ofrecen entre impuestos y gasto público, entonces la gente se va, entonces cae la demanda y termina cayendo el precio de las propiedades. ¿Comentarios, preguntas, consultas de esta parte? Tengo dormido. La última clase
Está mi amiga tampoco. Candela. No, profe. Bien. Federalismo óptimo. Teoría de la descentralización. Déjenme ver la filmina en la que vimos. Teoría de la descentralización. Vamos a discutir ahora en las próximas filminas Lucas Morán, que en la última clase del año todavía no sabe el esquema. Tenemos un solo recuperatorio, Lucas, ¿eh? No hay segundo parcial, recuperatorio y general. Hay un solo parcial y un recuperatorio que va a ser para los dos parciales. Chicos, estamos en segundo año en la facultad. Atentos, por favor, con las normas, porque si no, en diciembre no se van a sorprender con el mecanismo de promoción. Sí, sería terrible que en diciembre no sepan cómo es la promoción. Bueno, federalismo óptimo, teoría de la descentralización. Lo que vamos a ver en las próximas filminas es argumentos, como yo les contaba desde el principio, hay argumentos a favor y en contra de la descentralización. Hay argumentos que van a decir que es mejor descentralizar, es decir, que se encargue el Estado a nivel local, y hay argumentos en los que van a decir que lo mejor es que el Estado se encargue de forma centralizada. Por ejemplo, va a haber motivos para pensar que es mejor que la educación se encargue en las provincias, y motivos por los cuales va a ser mejor que se encargue la nación. Va a haber motivos por los cuales va a ser mejor que se encargue de la salud, las provincias, y mejor la nación. De esto me refiero con el federalismo óptimo y con la teoría de la descentralización óptima. ¿Ok? Disculpen, me distraigo con el chat. Básicamente podríamos diferenciar dos tipos de discúlpeme, de diferenciar funciones macroeconómicas y funciones microeconómicas. Por decirlo de alguna manera, las funciones macroeconómicas, aquellas cuestiones que hacen a los grandes agregados, no vamos a tener dudas de que lo mejor es que se hagan de forma centralizada. Es decir, cuando hablemos de, a ver, cómo el Estado, de quién es mejor que se encargue de contener, de emitir moneda y encargarse del nivel general de precios, de inflación, naturalmente que va a ser, no va a haber dudas de que lo mejor es centralizar, que todos los argumentos van a ser en contra de la descentralización. ¿Se entiende? ¿Por qué? Bueno, porque es difícil pensar que el ciclo económico, las cuestiones que tienen que ver con el empleo, con la actividad, que lo puede resolver la provincia de Misiones por sí solo o la provincia de San Juan. Tiene mucha más lógica pensar que el Estado entero, que el Estado nacional, tiene más capacidad y más recursos y mayores herramientas para poder llevar a cabo estas funciones. Por el contrario, en cuanto a las funciones microeconómicas, es más discutido y no es tan obvio, como le decía, la educación, la salud, las obras públicas, etcétera, etcétera, la seguridad y demás, no es tan obvio si eso tiene que prestarlo a nivel nacional o a nivel subnacional. ¿Bien? Y ahora vamos a hacer un poquito de argumentos a favor y en contra de estas, digamos, de la centralización o descentralización. Ahí Lucas me pide disculpas, no, obviamente, Lucas, lo que digo es, chicos, estén atentos al régimen y cuándo son las fechas y demás, por favor. Mismo sean atentos a los trabajos prácticos largos que dan con Fran. Recuerden que tiene un porcentaje de la nota eso. Recuerden eso, que además de aprobar los exámenes, ustedes tienen, la nota se cierra con eso también para promocionar. Y si bien ustedes tienen que aprobar los dos exámenes, para promocionar necesitan que el promedio les dé 7, entonces ahí tienen que tener los exámenes dados el trabajo práctico entra en cuenta. ¿Bien? Con 7 o con 6, no me acuerdo ahora la regla, que la tengo por ahí anotada por algún lado. Pero bueno, tengan en cuenta que los trabajos prácticos son necesarios.
Desventajas de un sistema descentralizado. Cuestiones que tienen que ver con eficiencia. Bueno, hay externalidades. Cuestiones que tienen que ver con la eficiencia. Externalidades, es decir, como bien sabemos, si un sistema es descentralizado, va a haber una subprovisión de aquellas cosas que tengan alguna externalidad. Por ejemplo, podríamos pensar que si la ciudad de Buenos Aires, de alguna forma, brinda educación, tiene algún tipo de externalidad sobre la gente que viva en la provincia muy pegada. Seguramente, si descentralizamos, va a haber algún tipo de externalidad que no se va a tener en cuenta y va a haber supervisión. También va a haber bienes públicos locales, que es importante tenerlos en cuenta. Los bienes públicos locales, si yo los puedo delimitar dentro de la jurisdicción descentralizada, no va a haber ningún problema. Ahora, yo tengo bienes públicos que ya superan el nivel local, es decir, por ejemplo, un faro o la prefectura, cuidando las costas, no sé, entre Río Negro y Chubut, ahí naturalmente que va a ser difícil o que no va a tener mucho sentido descentralizar. Esas cosas es mejor que estén centralizadas y que haya una sola unidad. Economías de escala en la provisión de bienes públicos, obviamente, si es más barato proveer algo en escala, es en contra de descentralizar. Un sistema impositivo ineficiente, y esto es importante en el siguiente sentido. Si yo de alguna forma descentralizo y cobra cada provincia sus propios impuestos, y piensen que si la base imponible se puede mover, es decir, por ejemplo, si yo les cobro a las fábricas, bueno, lo que va a pasar es que en realidad las fábricas se van a mover de la provincia que cobra mucho a la que cobra menos impuestos. Entonces, si la base imponible se mueve, es más elástica, significa que estoy generando distorsiones. Recuerden que cuando yo genero una distorsión, genero que la gente cambie sus conductas por los impuestos y que esto generaba carga excedente. Entonces, un sistema impositivo muy descentralizado puede permitir que la base imponible se vaya moviendo de un lado al otro. Y como bien sabemos, si se mueven de un lado al otro para escapar al impuesto, o a causa de los impuestos se toman decisiones que alteran las decisiones óptimas, mayor va a ser la carga excedente. Economías de escala en la recaudación impositiva. Otro motivo en contra de la descentralización es pensar que la recaudación impositiva, si yo la tengo centralizada, tiene más información y puede cruzar todos los impuestos que si yo lo tengo de forma aislada. Es decir, imagínense la capacidad de control que tiene la APR de La Plata comparada a la FIP, que tiene toda mi información de todo lo que yo hago, incluso en La Plata, o si yo tuviese operaciones o algún tipo de actividad en Córdoba. Entonces, de nuevo, hay economías de escala en la recaudación impositiva para administrar y para hacer la inteligencia impositiva y demás, por las cuales no va a ser la mejor decisión descentralizar y es mejor tener todo concentrado. Por el otro lado, y así como mencionamos todos los aspectos que hacen a la eficiencia, hay cuestiones de equidad. Como yo bien les mostré, todos los países, esa filmina que mostraba el ratio entre el percentil 75 y el 25 a nivel subnacional entre países, todos los países presentan alguna desigualdad entre sus regiones más ricas y más pobres. Si yo entiendo que tengo una desigualdad, incluso cuanto más grande sea esta desigualdad, mayor preocupación voy a tener yo por las cuestiones de equidad. Voy a tener que ponerle el ojo, voy a estar más preocupado y voy de alguna forma a buscar nivelar. Si yo tengo el Estado descentralizado, no voy a tener capacidad de redistribuir, por ejemplo, entre regiones ricas y pobres. Por ejemplo, entre Neuquén, que es rico, y Formosa, que es pobre. ¿Ok? En cambio, las cuestiones de equidad, si se manejan de forma centralizada, obviamente que pueden ser atendidas con otra capacidad. ¿Bien? ¿Quedaron claras estas desventajas? ¿Alguna consulta? ¿Alguna duda? ¿Listo? Bueno. Profe. Sí, ¿quién me habla? Yo, Juan Pupil. Juan. Yo tengo una duda con el tema del punto que dice que el sistema impositivo sería ineficiente. Ajá. Porque lo que entiendo es como que se generaría,
abriría como una puerta a la competencia entre las provincias, ¿o no? Para poner, por ejemplo, atraer empresas. Eso está muy bien, Juan, y es un muy buen punto tener en cuenta que ahora algo vamos a ver cuando veamos las ventajas. Entonces, cuando vemos las ventajas, más amplio todavía que en cobrar impuestos, digamos que, ahora, y me adelanto, pero vamos a ver que todo aquello que lleve una competencia sana entre provincias a mejorar tu provisión, y que tiene que, a ver, en la contracara, mejorar lo que proveo o de alguna forma cobrarte más barato, sería cobrarte mejores impuestos o más baratos, desde ya que es algo deseable. Entonces ahora, muy bien Juan, tu comentario es muy pertinente y hace a lo que vamos a ver en la próxima filmina, o en la otra. ¿Ok? Ahora, aquí estoy focalizándome en, no tengamos en cuenta que la parte de la competencia por cobrar mejor, sino pensemos en las distorsiones que se pueden generar por el solo hecho de tener una imposición distinta en distintas unidades, en distintas provincias. Entonces, si yo de alguna forma, por cobrar muchos impuestos, hago que la gente se vaya de un lado o del otro, ¿se entiende? La gente se mueva, la empresa, o entre municipalidades, pensémoslo, en La Plata 122, que cruzo un lado estoy en Berisso, otro lado estoy en La Plata. Si yo por algún motivo la gente se ubicaba en La Plata porque le gustaba, pero por cobrar los impuestos se termina mudando a Berisso, por el motivo que sea, como cuando vimos la clase de carga excedente, si la decisión cambió es porque algo se perdió, es porque por algo no lo hacían de antemano eso. Entonces, aquí focalicémonos en distorsionar por tener distintos tipos impositivos, la gente se va a mover, y cuando se mueva la base imponible, quiere decir que hay una carga excedente. Como bien decís, o sea, esa es una cara de la moneda. La otra cara es, si los tipos, más allá de las distorsiones, compiten para cobrar mejores impuestos, obviamente que es algo positivo, y lo vamos a ver ahora más adelante, Juan. Así que es un muy buen punto de escasez, y ahora lo vamos a estar... Está bien, gracias. No, de nada. Ahora las ventajas. Y acá aparece la segunda, la que decía Juan. Primero, la cuestión, la adaptación a las preferencias locales. Bueno, en primer lugar, como decía hoy, podía ser que algunos estados o algunas provincias me cobren, no sé, más impuestos y me dan más educación y salud pública, y otros me cobren menos y no me da eso. Entonces, en definitiva, si yo soy una persona que no quiero consumir esos bienes o servicios de provisión pública, prefiero ir a un lugar que me cobren pocos impuestos y no me los den, y si en realidad lo quiero consumir público, querré pagar más impuestos, pero en cualquier caso, yo podré elegir de acuerdo a mis preferencias dónde me localizo. Y de alguna forma, más allá de votar por los pies, piensen esto con cuestiones idiosincráticas. ¿Ok? Podemos tener distintas regiones que tengan distintas preferencias. Por ejemplo, y esto no voy a hacer un caso porque esto no lo sé, pero voy a opinar de algo que podría ser factible. Tranquilamente podría ser que las currículas escolares de educación media, si bien podría ser que a nivel provincial uno decide intervenir, y podría decir que en Misiones tiene alguna lógica que en la currícula básica se pongan determinada cantidad de horas de portugués. ¿Y por qué? Bueno, porque la gente que vive en Misiones, hay una cuestión geográfica, idiosincrática, social, etcétera, económica, por la cual es deseable que tengan educación en portugués. Por el contrario, si yo vivo no sé, en San Juan, y quizás no tengo ningún tipo de interés en eso. Entonces, para determinados tipos de bienes o servicios públicos que se proveen, obviamente hay que entender las preferencias locales van a ser muy determinantes, ¿no? Argentina, por más que seamos un país diverso, no somos tan diversos. Pensemos en países que son plurinacionales, como en Bolivia, donde uno puede tener alguna región, no sé, que hable aymara. Entonces, bueno, puede ser que la currícula, o también pasa en Suiza, que tienen regiones que hablan alemán, regiones que hablan francés o italiano. Podemos pensar que la currícula en esos lugares tiene que ser distinta, o así distintas cuestiones que hacen a la educación, parece más evidente, si adaptan a estas preferencias o no. En Estados Unidos, que hay el federalismo bastante fuerte, pensemos en la posibilidad de legalizar el aborto o
o la decisión de una sociedad de ser provida. Y en Estados Unidos, por ejemplo, no sé, tenemos el estado de Utah, que tiene una población muy alta de mormones, que es digamos, una rama del cristianismo bastante conservadora en un montón de cuestiones. Puede ser que la sociedad de Utah no tenga ningún interés porque se provean métodos anticonceptivos por parte del Estado, ¿no? Más allá de eso, de hacer un juicio de valor de si nos parece bien o mal. Y puede ser que en otro estado de Estados Unidos, no sé, más liberal, me imagino en Massachusetts, la gente mayoritariamente sí quiera que el Estado se encargue de métodos anticonceptivos. Entonces podría ser que, bien, un sistema descentralizado va a permitir adaptar los bienes y servicios de provisión pública a las preferencias de una población u otra. Como les contaba, desde la relevancia o el interés o el intercambio cultural que puede tener saber portugués en Misiones con respecto a San Juan, también las demandas que tiene. Recordemos que esto a principio de año, cuando veíamos el gasto público, hablamos de lo que era el votante mediano y los mecanismos de decisión social, y pensemos que detrás de las decisiones de cobrar más impuestos o gastar más o menos, está la decisión de la sociedad. Entonces, como le contaba, también podría ser que en materia de salud, de provisión pública, algún segmento, algún grupo poblacional tenga alguna preferencia y otro tenga otra. Entonces, un sistema descentralizado va a tener, obviamente, una mejor respuesta. ¿Por qué? Porque se va a adaptar mejor a estas preferencias y va a permitir que se obtenga un mayor bienestar social. ¿Bien? Esto es sumamente interesante, ¿no? Porque en definitiva acá siempre pensemos que lo que estamos buscando es maximizar el bienestar de la sociedad. Ni más ni menos, a partir del rol del Estado, pero está buscando maximizar el bienestar de la sociedad. Segundo punto, fomenta la competencia intergubernamental. Entonces algo positivo de descentralizar, como bien me decía Juan. Che, mirá, a ver, por ahí entre provincias compiten para quien cobra más bajos o mejores impuestos, o impuestos más eficientes para generar menos distorsiones, etcétera, etcétera. Del mismo modo que puede ser que compitan para proveer mejor educación o mejor seguridad, es algo deseable, obviamente. La experiencia, a su vez, y esto algo menciona ahí el libro de un caso de un juez de la Corte Suprema estadounidense, de Brandeis, Joe Brandeis creo que es el nombre, un poco ahí uno de sus argumentos decía algo así como, bueno, si tenemos muchos, digamos, distintas unidades subnacionales, en particular locales, tomando decisiones, también va a haber una mayor, digamos, amplitud de experiencias, de información y de capacidad de innovar. Es decir, muchos de los problemas que enfrentamos como sociedad, la verdad es que no es tan fácil decir, bueno, se soluciona de esta forma. ¿Ok? Entonces yo tengo un montón de municipios o de provincias tratando de solucionarlo. Es probable que yo a partir del método de ensayo y error o de probar alguna innovación pueda de alguna forma encontrar una solución más fácil que si yo en realidad lo que hago es tener una solución única para todos. ¿Se entiende? Si yo tengo, no sé, provincia de Buenos Aires, 135 municipios, tratando de encontrar cuál es el mejor mecanismo para administrar, no sé, la basura del municipio, es probable que haya alguna innovación y que a largo plazo genere algún tipo de beneficio superior, así yo pienso todo solucionarlo desde una entidad única que vaya pensando, digamos, de una solución por vez. ¿Bien? Algunas implicancias, entonces. Los sistemas descentralizados puros no pueden maximizar el bienestar social. Hay bienes públicos y externalidades. Como vimos, un sistema descentralizado tiene un montón de problemas de eficiencia, como también tiene un montón de problemas un sistema centralizado puro. También hemos visto. Hay beneficios, hay distintas ventajas para pensar en un sistema centralizado. Y hay ventajas para un descentralizado. Tenemos de ambos para pensar. Por otra parte, lidiar con actividades comunitarias puede crear efectos de derrame cuyo alcance no es nacional. De alguna forma, estas externalidades o estos bienes públicos, si bien existen y derraman de una provincia a otra, de un municipio a otro, pero no por eso quiere decir que tengamos que unificarlo todo en una única unidad nacional. Muchas de estas cuestiones que tienen derrame, por ejemplo, algo muy común es entre la ciudad de Buenos Aires y la provincia, o entre lo que es Resistencia y Corrientes, o entre lo que es, no sé, alguno del sur, Viedma y Carmen de Patagones,
no sé, alguno más que se me ocurra, que me diga, Santa Fe y Paraná, Entre Ríos. Hay un montón de cuestiones, acá estoy pensando en conglomerados de alguna forma que involucren dos provincias distintas. Y en todos estos casos, lo que estamos bien, lo que les cuento, es que hay un derrame, por ejemplo, entre Viedma y Carmen de Patagones. O sea, desde administrar la basura, la seguridad o la educación va a tener un derrame sobre lo que haga Viedma sobre Carmen de Patagones, pero eso no quiere decir que entonces la solución es una unidad nacional. Tranquilamente puede haber algún tipo de instancia regional que simplemente, para algunos temas, abarque el conglomerado Viedma-Patagones. Bien conocemos que hay un montón de temas que se administran o que se gestionan, o digamos, se cogestionan a partir de entidades, digamos, multijurisdiccionales. Por decirlo de alguna forma, tenemos organismos del área metropolitana de Gran Buenos Aires, de Buenos Aires, que por ahí hay cuestiones relacionadas con transporte o con basura. Como hay un derrame, termina nucleando a la provincia, a la ciudad de Buenos Aires, para que solucionen de manera conjunta, ¿no? Esto es un poco entonces la lógica de que si bien hay alguna externalidad de bienes públicos, esto no necesariamente quiere decir, bueno, no hay que tener ningún grado de descentralización y tiene que haber una centralización pública. Puede haber algún grado intermedio. ¿Ok? Otra cuestión es cobrar impuestos y subsidios piguvianos entre las regiones que se generen externalidades tanto positivas como negativas hacia otras, claramente. O sea, si la provincia de Buenos Aires le utiliza la educación pública a la ciudad podría pedir algún resarcimiento, del mismo modo que la ciudad podría pedir un resarcimiento por la basura que le genera a la provincia, y así, etcétera, etcétera, a un tipo de compensación para mantenernos en niveles óptimos, para que la provisión, recordemos que el objetivo aquí es que haya niveles óptimos de provisión de bienes y servicios públicos. Tercer punto es la división de responsabilidades en la provisión de bienes públicos. Obviamente, no todos los bienes y servicios de provisión pública tienen por qué ser ejecutados o estar en cabeza de la misma entidad. Va a haber cosas que lo va a hacer la nación, otras las provincias, otros los municipios. Es una implicancia natural de estas ventajas y desventajas que vimos. Y un último punto es, los objetivos distributivos, sin duda, deben quedar en cabeza del Estado, del gobierno central. Es decir, todo aquello que yo pretenda redistribuir tiene que quedar en cabeza del gobierno central. ¿Y por qué? Más allá de la desigualdad geográfica, como yo decía, Neuquén o Chubut o Santa Cruz, provincias ricas, con respecto a provincias pobres como Misiones o Formosa, más allá de la cuestión geográfica, pensemos en la asignación universal por hijo. Muchas veces la pobreza tiene que ver con tener más hijos, ¿no? Porque las familias pobres suelen tener más hijos. La pobreza tiene una gran incidencia a nivel en los menores de edad. Entonces, naturalmente la asignación universal por hijo tiene lógica que lo dé el gobierno nacional porque es una política puramente redistributiva. Entonces calculen que si lo hacen las provincias, la capacidad de mejorar la distribución del ingreso sería muy reducida si Neuquén lo hace dentro de su provincia solo, o si Chubut lo hace dentro de su provincia sola, o si La Cava lo hace dentro de su jurisdicción sola. ¿Por qué? Porque relativamente la gente tiene ingresos más altos. En cambio, cuando yo tengo todo el país, puedo de alguna forma sacarle a los ricos de Neuquén, o la gente más rica de La Cava, y darle a los más pobres de Formosa o de Chaco. Es como una capacidad mucho más amplia y mucho más comprensiva de atender las desigualdades. ¿Bien? Voy a ver una cosa. Impuesto a la propiedad. Vamos a ver, déjenme mirar una cosa, no. Déjenme mirar cómo vienen las filminas para ver. Ok, vamos a ver rápido, antes de hacer la pausa, vamos a ver el impuesto sobre la propiedad, antes de la pausa. Brevemente esto, porque además es bastante sencillo. En esta parte del libro aparece los impuestos a la propiedad, que están tratados aquí, ¿por qué? Porque en general se asume que se pueden cobrar a nivel subnacional. ¿Y por qué es esto? Bueno, porque yo cuando hablaba, hoy que conversamos con Juan Gupil,
la cuestión de esta imposición ineficiente de forma descentralizada, tenía que ver con la posibilidad de que las bases imponibles se muevan de un lado a otro. Con el impuesto a la propiedad, en particular, esta parte de la clase y del libro refiere a propiedad inmueble. Lo que va a decir es, lo que vamos a pensar es, yo no hay forma de que si me cobras mucho impuesto sobre mi propiedad, la pueda mover de la provincia de Buenos Aires a San Luis. No tengo forma. ¿Por qué? Y bueno, porque básicamente yo no puedo mover la tierra está donde está. Eso era lo que yo un poco le hablaba de la movilidad de la base imponible. Por ese motivo es que aparece el impuesto a la propiedad en esta unidad de federalismo fiscal. Porque se asume que es sin duda la base imponible que es más factible y que es deseable que grave el nivel subnacional. A nivel local, incluso si se quisiera, a nivel municipal. ¿Por qué? Porque cualquiera de los otros impuestos, la gente se va a mover, va a migrar o va a cambiar el domicilio fiscal para pagar menos y va a terminar generando algún tipo de competencia, incluso que va a colapsar con no cobrar impuestos. Todos compiten a la baja. ¿Cómo se cobra? Bueno, hay un valor de tasación y una alícuota. ¿Cómo funciona el impuesto sobre la tierra? Bueno, asumiendo que la tierra es absolutamente inelástica la oferta, es decir, la tierra es la que hay, la curva de oferta es esta vertical, tenemos una curva de demanda, y como vemos bien, el supuesto de incidencia, la curva Bordeaux es la curva de demanda con el impuesto, la cual básicamente es la que va a observar la oferta. La demanda va a pagar como la línea negra, pero la oferta va a recibir la línea Bordeaux, porque todo lo que está en el medio es el impuesto que se paga. Y aquí la conclusión de incidencia, básicamente, y como ya hemos visto antes, es que la soporta la carga totalmente la oferta. ¿Por qué? Bueno, como es inelástica la curva de oferta, va a tener que absorber totalmente la carga. ¿Ok? Esto en línea con lo que ya hemos visto con supuesto de incidencia hace unas cuantas clases atrás. Y esto se da porque la oferta la subimos inelástica. La oferta, no hay más oferta que la que tenemos. Hay una determinada cantidad de tierras, de lotes, no hay más o menos. Es una y está dada. Por eso es que es inelástica. ¿Ok? El precio percibido, entonces, por los propietarios, se reduce por el importe del impuesto. ¿Bien? Una cuestión que me parece importante decir entonces es que, bueno, que por esta cuestión, que es inelástica, los precios de la tierra, entonces van a tener incorporados totalmente los impuestos. Es decir, dado que absorben la totalidad del impuesto, cada vez que se pone un impuesto sobre la tierra, y algo ya hemos mencionado antes, también en el tiempo, cada vez que se pone un impuesto sobre la tierra, lo que vamos a tener es una caída en el precio, de la tierra. Entonces, eso quiere decir que queda totalmente capitalizado dentro de su precio. Podríamos pensar que la oferta de tierra no es fija, pensando que, bueno, se pueden zonificar distintas zonas. No sé, pensemos en el municipio de Pinamar, uno puede decir, hasta aquí es bosque, y podemos decir, bueno, ahora habilitamos 10 hectáreas más del bosque y las hacemos habitables, entonces ahora se aumenta la oferta. O se pueden recuperar terrenos inundables o terrenos con un basural. Si ese fuese el caso, ahora cambiaría el supuesto de que la oferta de tierra es fija y ahora tendría algún tipo de elasticidad y ahora entonces observaríamos que la demanda también tendría que absorber parte de los impuestos. Aquí vimos el impuesto sobre la tierra, pero bien podría pasar que el impuesto no sea sobre las tierras, sino sobre las edificaciones. De hecho, esto existe en la provincia de Buenos Aires y en muchos lugares, que se diferencia el valor de la tierra del valor de la construcción para cobrar los impuestos. Ahora, por el contrario, si pensamos que la oferta de edificios no es fija, que es perfectamente, infinitamente elástica, ahora fíjense que la curva de oferta es horizontal. Quiere decir esto que es infinitamente elástica, quiere decir que si hubiese algún tipo de aumento en el precio que reciben los que generan, los que producen edificaciones, los que construyen, obviamente que va a aumentar la construcción. Esto tiene lógica. Porque es un mercado además bastante competitivo y que funciona de una forma bastante como mercado activo casi financiero. Porque reserva el valor y demás. Entonces, en este caso, el impuesto a las edificaciones aquí funciona de forma totalmente al revés. Aquí alguien
¿Se anima a decirme alguien qué es lo que pasaría si yo pongo un impuesto sobre las edificaciones, en este caso? Haciendo memoria de lo que vemos en las clases de impuestos, que va a entrar al segundo parcial, y de supuesto elasticidad, yo tengo una oferta de construcciones infinitamente elástica. Se construyen menos cantidades. Julián, prende el micrófono. Acá sonaste. Ya soy. ¿Qué haces, Sí. Julián? Bueno. Decime, ¿y quién te parece que va a soportar el precio de imponer impuestos sobre las edificaciones? Habíamos visto en el caso anterior, cuando la oferta de la tierra era fija, si yo ponía un impuesto, la oferta, es decir, el dueño de la tierra tenía que absorber la totalidad de la carga del impuesto. Ahora, en este caso, ¿quién la absorbería y por qué? Mira, lo que se me ocurrió de entrada, sin pensarlo mucho, es que son los constructores, porque al subirse el impuesto por construcción, les limita su restricción presupuestaria y pueden construir menos edificios. Así lo entiendo yo, pero por ahí me estoy equivocando. Y te voy a decir que es la segunda. A ver, ¿cómo funciona esto? Pensemos en lo siguiente, y esto nos sirve de repaso para la clase de impuestos. Para el examen, aparte de impuestos. Como bien dice Iván, lo paga entero la demanda. A ver, entonces Iván, adelante el micrófono y explique usted por qué. Por favor. Hola, no sé si anda bien esto. Perfecto, se escucha. Bueno, sí que lo paga entero la demanda porque la oferta es perfectamente elástica. O sea, van a producir o edificar a ese precio, a otro, ni a más ni menos. Exactamente. Entonces, no hay que otra, todo hay que absorber la demanda del impuesto. Como dice Iván, básicamente la oferta, cuando te des la oferta infinitamente elástica, te dice, mirá, yo vendo a este precio. Obviamente que si me ofreces, si sube un pelito el precio, la oferta explota y voy a producir infinito. Pero esto no sucede. Ahora, por un impuesto, yo voy a bajar el precio que recibo. Como dice Iván, yo la oferta cuando es infinitamente elástica, te vendo a este precio o si no, no te vendo. Entonces, teniendo eso en mente, que es la lógica de una oferta infinitamente elástica, la demanda va a tener que absorber la totalidad. Porque si le bajan un centavo a la oferta, se retira del mercado y no produce un edificio más. Y esto es lo que vemos cuando vemos la gráfica, esto que recuerda las clases de elasticidad, de la primera o segunda clase de impuestos que vimos, básicamente es... Uy, se me cayó un cuadro. Básicamente lo que vemos aquí es que el precio, marco con el cursor, que el precio, este que quiero marcar, que me gusta, el puntero láser, el precio que reciben los oferentes es el mismo, es P sub 0 supra B. Si bien van a caer las cantidades, como bien dijo Julián, el aumento del precio lo van a tener que soportar totalmente los demandantes. ¿Bien? ¿Por qué de vuelta? Porque la oferta es elástica. El precio pagado por los inquilinos aumenta el monto total del impuesto. Resumen, entonces. La progresividad, ¿cómo se comporta? A medida que aumente el ingreso, el impuesto a la tierra depende, afecta las rentas de la tierra, porque el impuesto a la tierra dijimos que cae totalmente sobre la oferta, pero los impuestos sobre las construcciones, si yo estoy grabando la construcción, en realidad va a recaer sobre la demanda. Entonces va a afectar el consumo de vivienda. Entonces, cuán progresivo sea, bueno, no es lo mismo si es un impuesto o el otro, no es igualmente progresivo. Recordemos pensando en quién paga y quién no. Dos cuestiones adicionales, bueno, que si en realidad el impuesto a la propiedad es un pago de tasas por el alumbrado que tengo en la puerta de mi casa, deja de ser un impuesto, esto entonces no es ni más ni menos que un precio que estoy pagando de forma indirecta por el beneficio que recibo. El tema es que es difícil que sea una tasa calibrada de forma tal que pague por el costo exactamente lo que me beneficio. ¿Ok? Esta cuestión la vamos a pasar. La vamos a pasar también. Hacemos un recreo acá y volvemos y 49, si les parece, para las últimas 5 filminas del año. Así ya y cerramos la clase. ¿Ok?
porque las últimas 5 filminas toman un ratito. ¿Ok? Bueno, última parte de contenidos del año. Lo que vamos a estar viendo ahora son las transferencias intergubernamentales. Bien contamos ya en gran parte de la primera parte de estos desequilibrios verticales, de cómo necesariamente el gobierno nacional iba a estar transfiriendo dinero a los gobiernos subnacionales, de que lo hacía de distintas formas. Vimos que estaba la coparticipación, también están los ATN, hay otros impuestos que directamente mandan plata, hay distintas formas, pero en cualquier caso podemos entenderlos como distintos tipos de transferencias gubernamentales, intergubernamentales de gobierno nacional a los gobiernos subnacionales. En este caso vamos a estar hablando siempre de las provincias. Como vemos en Argentina, estas transferencias, el dinero que fluye de nación hacia abajo, es la principal fuente de ingresos en muchos de los estados subnacionales en Argentina. De hecho, solamente podríamos decir que la ciudad de Buenos Aires no es así, y en algún momento fue para la provincia, y dependiendo de las regalías para Neuquén, pero todo el resto es la principal fuente de recursos. Y lo que vamos a estar viendo son distintos esquemas de transferencias intergubernamentales, los cuales no necesariamente más van a generar los mismos esquemas, las mismas consecuencias económicas. No es lo mismo transferir dinero de una u otra forma en cuanto a sus consecuencias sobre los agentes económicos, sobre las provincias. Para arrancar vamos a ver lo que son las transferencias condicionadas, categóricas, como dice aquí. Vamos a ver lo que es una transferencia compensatoria. Primero situémonos en el gráfico para entender un poco de qué va. Pensemos que este gráfico con un eje de consumo por año y otro de unidades de bien público por año son ni más ni menos que una decisión que tienen que tomar las provincias, los gobiernos subnacionales. En el cual el nivel de consumo por año es la cantidad de bienes privados que puede consumir dentro de esta provincia. Y a partir de esta curva, de esta restricción presupuestaria, dependiente de 1, podemos pensarlo, es decir, por cada peso que se deja de gastar en consumo privado, en realidad se lo absorbe a través de impuestos y se genera gasto público. ¿Ok? Es decir, en un punto como A, la provincia no gasta ningún impuesto, no cobra ningún impuesto, la provincia no gasta en bienes públicos, y se consume todo en bienes privados. En un punto como B, por el contrario, va a cobrar todo en impuestos, va a consumir solo bienes públicos y la gente no queda ningún tipo de ingresos privados. De alguna forma, la decisión óptima va a ser situarse en un punto como E1, en el cual se obtiene la máxima utilidad para esta sociedad, en la cual es esta combinación la que otorga más utilidad en términos de la combinación de consumo privado y de bienes públicos. ¿Qué es una transferencia compensatoria en este escenario? Bueno, por cada peso transferido, la receptora, la provincia que recibe, debe gastar algo. Es decir, te voy a dar un peso, pero si por cada peso que yo te doy, vos tenés que gastar 50, tenés que gastar otro peso en bienes públicos. ¿Se entiende? De alguna forma, esto pensando en el gráfico, funciona así. Es decir, si vos gastabas a B, es decir, todo bienes públicos, ahora te va a dar todo este premio. ¿Ok? Por cada peso que vos gastes, yo como nación te voy a estar dando un peso adicional. Te voy a estar compensando, de alguna forma, lo que vos estés gastando en el bien público. Entonces, esto sería, compenso lo que vos gastes, por ejemplo, en educación. Bueno, si vos ves un punto como E1, en donde vos estás comprando G1 cantidades de educación, yo te voy a compensar con toda esta cantidad horizontal, digamos, del bien público. Con esta nueva restricción presupuestaria, ahora la decisión es distinta. En un punto, va a venir un punto como E2, en el cual va a proveer desde 0, digamos, horizontalmente hasta la línea negra de bienes, hasta la línea negra de bienes públicos. C2 va a ser la cantidad de bienes privados que van a poder comprar, porque esto es la plata que sobra.
y todo el resto entre la línea negra y la línea Bordeaux lo va a estar poniendo hasta G2, sería la altura hasta la cual se llega, lo termina poniendo el Estado Nacional. ¿Se entiende? Por eso tiene esta pendiente en la cual es más pequeña que la pendiente original negra, porque de alguna forma, en realidad, por cada peso que se va reduciendo el gasto privado, el gasto público aumenta más que proporcionalmente. ¿Por qué? Porque más allá de este peso que sale del sector privado y que va a transformarse en gasto público, además aparece una transferencia que hace el Estado Nacional. ¿Ok? ¿Qué parte, Julián? No me quedó claro la compensación que hace el Estado. O sea, vos pagás impuestos en un punto como E1. Pensemos lo siguiente. Estoy hablando de la provincia, que toma las decisiones. Este gráfico es la decisión de la provincia, ¿ok? Que va a recibir los fondos nacionales. ¿Ok? Bien. Entonces la provincia va a decidir, mirá, acordate, si decide un punto como A en la provincia, no va a cobrar ningún tipo de impuestos y le va a dejar a que la gente gaste todo el dinero de forma privada. ¿Ok? Bien. En un punto como B, por el contrario, le va a cobrar todo el dinero de impuestos y va a comprar todos bienes públicos. ¿Ok? La compensación figura es de forma tal que el Estado me dice, mirá, supongamos, por cada peso que vos gastes, yo te voy a dar 50 centavos más de ese bien público. Es decir, supongamos que el bien público aquí es educación, para gastar en educación nomás. ¿Bien? Sí. Entonces aquí lo que te dice es, mirá, en un punto como a la altura de E2, te va a decir, bueno, si vos gastás toda esta distancia que estoy marcando con el cursor, de hecho, voy a poner con la rayita, lo voy a marcar, pluma. Si vos gastás todo esto en el bien público, el Estado Nacional te va a compensar en todo esto. ¿Ok? Entonces, de alguna forma, te expande tu restricción presupuestaria. Acá, si miramos en el caso de acá abajo, te va a decir, bueno, si vos, como te decía, suponete por cada peso vos gastaste, pones 50 centavos. Bueno, si vos gastás toda esta distancia en bienes públicos, el Estado Nacional te va a compensar con 50 centavos por cada peso. O te compensa con toda esa partecita. Bien, bien. Ahora sí. Entonces, por ese motivo es que la restricción presupuestaria tuya nueva se hace de esta forma. ¿Ok? Bien. Que está pendiente, distinta, y que se va alejando a medida, porque de alguna forma, a medida que compro más bienes públicos, o que gasto más en gastos de bienes públicos, más me compensa, la transferencia compensatoria es más grande, porque es proporcional en parte del Estado Nacional. ¿Entiendes? Bien, bien, gracias. No, de nada. Una transferencia compensatoria acotada es otro caso en el cual la lógica aquí es la siguiente. Te voy a dar, por cada peso transferido, la receptora tiene que gastar algo similar al caso anterior, como recién decíamos, bueno, por cada 50 centavos que te da la nación, vos tenés que garantizarme que vas a gastar un peso, pero ahora está limitado, es decir, no te voy a dar infinito, te voy a poner algún tipo de límite. Gráficamente quiere decir, bueno, te voy a compensar con el monto, que es la diferencia horizontal entre estas dos rectas, hasta llegar a un monto como esta línea roja. A partir de este punto el monto no sigue creciendo. Entonces, tus primeros pesos que gastas en el gasto público van a tener esta transferencia compensatoria. Pero luego queda acotada. Una vez que, por ejemplo, no sé, yo te digo, por cada peso que gastes te voy a dar 50 centavos más. Entonces, no sé, por los primeros 100 millones de pesos en educación, te voy a dar 50 centavos por cada peso. Entonces, los primeros 100 te voy a compensar hasta 150. Ahora, una vez que llegaste a ese límite, no hay más premio. Una vez que yo te di el máximo de estos 50 millones de pesos, yo no te lo saco, pero tampoco te doy más premio. Entonces, si ustedes miran, en realidad, el premio que me dan, visto como la diferencia horizontal entre estas dos curvas, sería la transferencia, ese monto horizontal, fíjense que queda limitada. ¿Ok? Entonces te doy, pero hasta un cierto límite. Te doy, por cada peso que gastás, te doy X pesos, básicamente la lógica es esa. Por cada peso te doy X pesos más, te da la nación. Ahora, la única diferencia, cuando la transferencia compensatoria es acotada, es que tiene un límite.
Por cada peso que gastás, te doy X pesos, como nación a vos provincia. Ahora, ¿cuánto te voy a dar? Está limitado. No vas a poder gastar todo lo que quieras y yo siempre te voy a dar el premio. Hasta un determinado límite te doy, más que eso, no. Un poco la lógica que tiene esto, el gráfico anterior, la lógica era incentivar el gasto público. Un poco la lógica que tiene esto es incentivar el gasto público pero hasta cierto nivel. Es decir, yo quiero garantizar que gaste, no sé, como le decía, 150 millones de pesos que haya, que se logre. Más allá de eso, la verdad es que no tengo interés en que se gaste más. No tengo interés de que gasten 500 millones de pesos en educación. Entonces, de alguna forma yo quiero que gasten en educación, pero no quiero que se gaste cualquier barbaridad. Entonces, te incentivo en las unidades más bajas. Si vos lo superas eso, se acaba mi ayuda. ¿Bien? Ahora la decisión, fíjense que, a diferencia del gráfico anterior, y esto lo voy a poder mostrar mejor si saco la pantalla completa. Fíjense el cambio en el gráfico. Perdón, aquí. El punto E2, que era donde maximizaba, esto espero que me estén viendo la parte como editar la filmina, pero es más fácil. Sí, Fíjense se va. Bien, buenísimo. El punto 3 es más adentro. ¿No ven? Fíjense que el punto 3, la tangencia es aquí abajo, y en el punto anterior era más arriba, era con más gasto público. Básicamente, tenemos esto igual aquí, tendría que haberlo corrido. Esto acá, ahí. Esto aquí es levemente, esto está para adentro. Esto hacerlo en vivo es medio un problema. Pero esto levemente es así. Si no, tendría tanto sentido lo que estoy diciendo. Ahora sí. Ahora sí. Entonces, si ustedes ven, hay una reducción en ambas cantidades. De alguna forma aquí el incentivo es a cualquier cantidad que vos consumas de bien público, te sigue incentivando. Aquí se te limita. Entonces, hay un incentivo, pero menor. ¿Ok? Bueno. Compensatoria acotada. Transferencias no compensatorias, es decir, no compenso ninguna cantidad de dinero que vos pongas, la cantidad de dinero está fijo y no tiene que ver con compensar algún gasto que se haga. ¿Okay? Cuando las transferencias son no compensatorias, básicamente lo que hago es le doy el monto que aquí se ve horizontalmente y le digo, bueno, te voy a dar, no sé, 50 millones de pesos, como decíamos, para que gastes en el bien público. Y te doy en 50 millones de pesos en el bien público. Es una transferencia también condicionada esta. ¿Por qué es condicionada? Porque todas estas transferencias que ustedes están viendo, las tres que estamos viendo, son todas dentro de la familia condicionadas, porque le estoy poniendo como condición que tiene que ser gastado en el bien público. En el primer caso te doy para el bien público siempre que vos pongas. En el segundo caso, que era la transferencia, el primer caso era una transferencia condicionada compensatoria. Te doy siempre que vos pongas. Una condicionada compensatoria acotada, te doy siempre que vos pongas hasta un límite. Ahora una condicionada, pero no compensatoria, te doy para que gastes, pero te obligo a que la gastes en el bien público. Yo aquí te doy, fíjense que aquí es punteada esta línea, por lo tanto estos puntos no son alcanzables. Yo te doy este pedazo, pero te lo doy solamente en forma de gasto público. Si vos no querés gastar nada, ok, no gastes nada, pero no vas a tener más que el punto A que siempre lo tuviste de bienes privados. ¿Bien? ¿Se entiende esto? Profe, yo no entendí mucho la diferencia. La diferencia aquí es que yo aquí lo que te voy a dar es un monto fijo. En los casos anteriores te daba una parte proporcional. Recordá que en las partes anteriores yo aquí te daba esto que vos ves que la pendiente se va separando. Quiere decir que si vos pones desde el eje vertical hasta la línea negra de gasto público, yo te pongo lo que hay hasta la Bordeaux. Si vos pones por aquí abajo, elegís muy poco consumo privado, muchos bienes públicos, yo te compenso con un montón de bienes públicos. ¿Ok? Es decir, el Estado Nacional te dice, si vos gastas 100 millones de pesos en educación, yo pongo 50 millones de pesos más. Te obligo siempre a gastar en educación si querés recibir algo. Cuando es acotada, es lo mismo, pero ahora hasta un determinado monto máximo. Una vez que alcanza esta diferencia de, por ejemplo, 50 millones de pesos,
ya no sigue creciendo. Fíjate que la diferencia horizontal entre las dos curvas es constante. ¿Ok? En el tercer caso, ahora, lo que te doy es un monto fijo. Ahora no te digo, por cada 100 te doy 50. Ahora lo que te digo es, te doy esta distancia vertical. Básicamente te doy este monto, que vos podés verlo, este monto que se puede reflejar, es este monto, el que te doy. Que lo podemos reflejar de alguna forma en el eje horizontal como todo este monto. O sea, es decir, te voy a pagar para que gastes todo esto en bienes públicos. Toda esta línea roja, no es el rectángulo, es la línea roja que acá, lo podemos ver acá arriba o lo podemos ver abajo. Pero no te voy a dar más. A partir de ese punto vos haces lo que vos quieras. Vos enfrentás la misma relación de cambiar, si querés cobrar más impuestos, podés gastar más, pero no va a aumentar tu beneficio ni va a bajar. Tu beneficio aquí es no compensatoria, porque no te pide que para dártelo no te voy a compensar ningún gasto. De alguna forma las otras cuando eran compensatorias te compenso algún gasto. Aquí no sucede eso. Pero sigue siendo entre las condicionadas. ¿Por qué? Porque te obligo, esta transferencia que te hago, sí o sí se gasta en bien público. No te digo, tomás 50 millones y si querés repartírsela a la gente y que consuma más bienes privados. Te obligo a que se gaste en el bien público. ¿Ok? ¿Se entiende o no? Sí, ahora sí entendí, gracias. No de nada. La decisión ahora es en un punto como E4, como vemos, donde de vuelta el incentivo va cambiando y como les contaba, el incentivo no es tan grande como en el primer caso donde el incentivo era creciente con la cantidad de consumo que te daba, con la cantidad de consumo de bien público que te daba. ¿Ok? El último caso es una transferencia no condicionada, pero en la cual aquí esta se hace sólida. Cuando tengo una no condicionada, quiere decir que le voy a dar el dinero a la provincia, se lo voy a dar en efectivo, y le voy a decir, mirá, si vos querés gastarlo en bienes públicos, podés, pero si vos en vez de gastarlo en bienes públicos querés darte vuelta y dárselo a la gente para que consuma bienes privados, lo podés hacer. Entonces ahora, si querés podés consumir 0 bienes públicos, y que la gente consuma todo como bienes privados. Que sería un punto como J. En un punto como J, miren, básicamente la gente puede consumir hasta ahí arriba. ¿Por qué? Porque ahora no es condicionada. Antes recordemos que por un motivo o por otro estaba atado siempre el beneficio a gastar en el bien público. Aquí simplemente le digo, tomá, te voy a dar 50 millones de pesos y vos lo gastás como querés. Si querés más bien público, buenísimo. Si querés, podés directamente no cobrarles un peso de impuesto a tus habitantes en la provincia, e incluso le podés dar, como si fuese algún tipo de... el IFE le podés dar. Te doy el IFE, dale ese IFE y que la gente gaste en bienes privados. Ahora esto aumenta las opciones. Si la solución óptima, si la decisión óptima de esta sociedad era un punto como E1, no va a haber cambiado de la decisión que tomábamos cuando era una condicionada no compensatoria. Ahora, si la solución de esta sociedad óptima era consumir muy pocos bienes públicos o consumir solo privados, puede ser que les sea relevante ahora poder recibir esta plata en efectivo y gastarla en otros bienes o en los bienes privados que sean. ¿Ok? Pensemos siempre que estos gráficos, que yo les digo, la decisión es entre un bien público y todos los bienes privados, podría ser que cuando el Estado te dice este sea un bien público específico y todo el resto de los bienes que vos podés consumir. Es decir, el Estado te podría decir, mirá, podés usarlo, para que te lo dé, estás obligado a gastarlo en educación, y que en este eje tengas todos los otros bienes que se pueden comprar, también públicos. ¿Ok? La cuestión aquí es que en el eje horizontal, lo que yo tengo es el gasto que me obliga el Estado. Puede ser bienes públicos, como un bien único, genérico, tenés que gastarlo en bienes públicos, listo. Entonces aquí, como yo les digo, el ejemplo, me queda el consumo privado, o podría pensarlo como que el Estado en realidad elige entre un bien público puntual, no sé, educación, que sea este, y todo el resto de los consumos de bienes públicos. Entonces, bueno, cuando te obligo a que gastes en educación. Y vos podés elegir hacerlo en otros. No cambia la consecuencia y no cambia la interpretación. ¿Ok? ¿Se entiende esto o no?
La idea por ahí, fui un poco rápido, si no se terminó de entender, que es importante. Lo bueno, si no se animan a preguntar, es que la clase queda grabada, entonces le pueden dar para atrás y para adelante toda vez que te dan ganas. Bueno, tengo hoy dormidos, quedan pocas filminas de esta, ¿no? ¿Qué me queda? Me quedan 2 filminas. Bien. Aquí le mostraré el caso. Último tema para mencionar, más allá de esto, ahora vimos estos 4 tipos de transferencias, que es un efecto que se observa empíricamente. Estas curvas de indiferencia que estamos viendo, ¿quiénes están detrás de estas decisiones? Se supone, como vimos desde la tercera clase del año, cuarta o algo así, quinta, que está el votante mediano, que es decir, la decisión entre gastar más bienes públicos o más bienes privados, o gastar un bien público en particular, está, si bien lo ejecuta el Estado, el gobierno, detrás va a tratar de reflejar las preferencias del votante mediano. ¿Ok? Estas preferencias, supuestamente, que reflejan el votante mediano, deberían hacernos que sea indiferente si el dinero lo recibe el Estado de parte de una transferencia del gobierno nacional, o si es recaudado por impuestos, debería gastarse de forma independiente. Es decir, una vez que el Estado tiene 100 pesos, la decisión debería responder siempre a las preferencias de ese votante mediano y no debería alterarse. Es decir, si yo tengo 100 pesos para gastar y me los da la nación o los recaudé por impuestos, debería ser lo mismo la decisión de si quiero consumir más escuelas o no, si quiero comprar más educación o no. Un hecho empírico que se observa es el famoso efecto fly paper, o efecto del papel matamoscas, que en realidad tiene que ver con un efecto pegote de alguna forma, podríamos decirle. ¿Cuál es la lógica? El aumento en el gasto, como dijimos, debería ser similar si produce un aumento de ingreso por recaudación propia o por transferencia. Sin embargo, lo que se observa es que el aumento es mayor si es recibido por transferencias. Es decir, lo que se observa en la práctica es que cuando el gobierno nacional le transfiere fondos a las provincias, o a los estados nacionales, o a los municipios, lo gastan más fácil que si este dinero viniese de la plata de los contribuyentes. Y esto tiene mucho que ver con cómo los contribuyentes y cómo la relación entre el Estado, entre las provincias y los contribuyentes. Cuando las provincias tienen el dinero, pero lo cobraron de impuestos de sus contribuyentes, por un lado sienten una mayor presión a no malgastarlo, de alguna forma internalizan el costo de haber cobrado este impuesto. Por otro lado, los contribuyentes están más atentos cuando pagan los impuestos y dicen, no lo gastes en cualquier cosa porque te estamos mirando. Entonces lo que suele suceder es que son más austeros. Cuando el dinero proviene de lo que pagaron los contribuyentes como impuestos, se gasta menos, se ahorra más. Y por el contrario, cuando este dinero proviene de dinero que te da el gobierno nacional, se gasta más, se termina gastando todo. Esto hay algunos trabajos que se hicieron incluso para la Argentina, y hay evidencia que refleja que los gobiernos provinciales y municipales suelen gastarse la plata cuando viene de arriba como una transferencia, no es lo mismo que venga vía impuestos. Si bien debería ser lo mismo, porque debería responder a las preferencias del votante mediano, siempre, en definitiva tiene una cuestión ahí de economía política en la cual se gasta más fácil cuando viene de alguna forma regalada y cuando no tengo que ir a cobrársela a mis contribuyentes puerta por puerta, que cuando tengo que hacer el sacrificio de cobrar. ¿Se entiende? ¿Alguna consulta de este concepto? Sí, con doble I. Bueno. Dicho esto, entonces, siendo las 6:13, lo que queda por decir de este año, más allá de la clase de consulta, es muchas gracias. Tenemos ahora, voy a pausar